tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa actual. Entonces, como veis, hoy somos bastante gente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal las fiestas? Muy buenas. Hola, buenas. Hola, muy bien. La fiesta, Hola. bueno, muchos planes y mucha gente muy pesada en muy poco tiempo, las fiestas de Navidad. Sí. Pero bien. Tenemos Oye, muy guapo. a un compañero nuevo que, si te quieres presentar, una cosa, ¿tu nombre es Naun o Nahun? Mi nombre es Nahum con H intercalada. Naun, vale. Nahum. Vale, ya lo tengo claro. Pues si te quieres presentar, así que la gente del programa te conozca, es la primera Sí. vez que vienes a este programa. Sí, bueno, y gracias primeramente por darme la oportunidad de compartir con vosotros en este programa. Soy colega de Conchi y doy clases de ciencias políticas en la Universidad de Tarragona. Trabajo como docente docente investigador en la Universidad de Tarragona y también he trabajado en Fundación Carles Pi i Sunyer aquí en Barcelona y bueno, y he estado también muy de cerca en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro en Honduras. Y bueno, y un poquito es eso. Estaba aquí, he estudiado ciencias políticas y ahora estoy aquí participando porque con Chime fuimos esta semana, estuvimos en casa en su negocio, estuvimos hablando un poco sobre la situación geoestrategia, geopolítica de América Latina, qué le espera tras por así decirle, ¿no? La injerencia imperialista de los americanos, una cosa que al mundo europeo puede que le haya generado cierta, así como un poco los hubiese agarrado a pie cambiado, pero realmente nosotros en América Latina es una cuestión que lo tenemos como más del día a día. Vale, pues nada, vamos a empezar con el programa de hoy. Obviamente va sobre Estados Unidos, sobre Trump y sobre América Latina. Vamos a empezar, si quieres, contigo. Vamos a empezar por Venezuela, que es, digamos, la que centró todas las miradas hace un par de días con el secuestro de Maduro y el bombardeo por parte de Estados Unidos sobre Venezuela. ¿Qué creéis que le espera a Venezuela y qué creéis que le espera a Maduro con lo que ha ocurrido? Empezamos contigo, ¿vale? Sí, conmigo, vale. O sea, primero que nada hay que tener en cuenta ciertas cosas. Lo que estaba relacionado con el tema de Venezuela era una cuestión puramente geoestratégica, geopolítica, geoeconómica por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos ver lo que hay y Estados Unidos dentro de su política internacional siempre y ese mantra, ¿no? Si acordáis después del 11S, ese concepto y ese mantra de la seguridad nacional nos permite a nosotros atacar a cualquier estado, no un estado, sino a cualquier entidad que nosotros consideremos que está o no cumple con las condiciones, por así decirlo, narcotráfico, el terrorismo, ¿no? Ya lo hemos visto nosotros anteriormente. Respecto a Maduro, la política americana es bastante compleja. Nosotros tenemos un caso bastante paradójico. Resulta que en Honduras el expresidente Juan Orlando Hernández estuvo condenado en Estados Unidos por más de 45 años de prisión y el presidente Donald Trump lo indultó, ¿no? Y está confirmado, comprobado, juzgado en la fiscalía, en los juzgados de los Estados Unidos en Nueva York por temas de narcotráfico. Y tiene un hermano también precisamente que tiene 2 cadenas perpetuas en Estados Unidos también condenado por tráfico, por narcotráfico. Dicho eso, la cuestión de Maduro, ya América Latina lo sabe, no es la primera vez. Nosotros se ha visto completamente toda la forma de gestión internacional que ha tenido Estados Unidos y siempre ha considerado a América Latina como su patio trasero, su sector de influencia. Y durante muchos años, en algún tiempo, algunos gobiernos del presidente Barack Obama, el propio gobierno, el primer gobierno de Biden, pues fueron descuidando a América Latina y la influencia china fue creciendo a lo largo
de toda la región, a ser ahora un aliado estratégico de muchísimos países de América Latina, por así mencionar Brasil, Chile, México, el propio Salvador, el propio Venezuela. Entonces, todas estas cuestiones se tienen que tener en consideración a la hora de analizar todo este concepto, el tema de Venezuela. Entonces, lo que les puede esperar a Maduro, no lo sabemos hasta qué punto los americanos podrían, por así decirlo, lo pueden juzgar por un tema de narcotráfico. De acordar que el tema de narcotráfico, la vinculación del tema de narcotráfico de Venezuela y del gobierno del presidente Maduro, está basado en unas premisas que han juzgado a unos sobrinos de Cilia Flores, la mujer, la esposa del presidente Maduro. Por tanto, esta vinculación, ya lo hemos visto, no es una forma, lo que hemos visto ahora fueron los tiempos que cambiaron, pero es una forma que Estados Unidos durante muchos años ha tenido esa injerencia en los países de América Latina y sacar a los gobiernos de turno cuando no responden a sus intereses, y que es lo que le estaba pasando en este preciso momento a Venezuela. ¿Qué le puede pasar a Venezuela? Yo tengo claro, nosotros aquí todos compartimos ideológicamente, yo soy anti-yanqui, anti-imperialista, entonces, por tanto, yo creo que aquí todos hablamos un poco en el mismo idioma, y si no, pues espero respetar y no herir los sentimientos de nadie, pero todos sabemos, si hacemos un análisis retrospectivo, te puedes dar cuenta, dices tú, la intervención en Irán, ¿en qué quedó? Un polvorín. La intervención en Libia, ¿en qué quedó? Un polvorín. Todas las intervenciones de Estados Unidos en Oriente Medio, Oriente Próximo, los países los dejó completamente destruidos. Ahora bien, ¿qué podemos pensar de Venezuela? Yo sé que algún sector de la sociedad de Venezuela y algún sector de la derecha internacional pues se está riendo y está diciendo, bueno, Venezuela se está liberado. Pero cuando están los americanos dentro de un proceso, por así decirlo, querer controlar un país, una intervención como la que estamos viviendo, es una intervención bastante dura, que Trump dijo que se iba a quedar el tiempo que fuera necesario para poder explotar todo el petróleo venezolano. Entonces, por tanto, si hacemos este análisis y comparamos todas estas cuestiones y las tenemos en consideración a la hora de hacer luego un análisis prospectivo de lo que le puede pasar a Venezuela, podríamos decirle que Venezuela tiene un futuro bastante oscuro, ¿no? Porque la intervención americana siempre termina en los países convertidos en polvorín, destrozados, las materias primas las explota. El modelo neoliberal se aplica, pero muy agresivamente en los países donde han estado, y destruyen toda la parte institucional del Estado. En ese sentido, lo que yo puedo pensar y puedo considerar lo que le espera a Venezuela no es nada positivo, ¿vale? No es nada positivo, porque Estados Unidos en este sentido, todo lo que hace no tiene un interés de un bien común, de querer sacar a un país adelante y que el país pueda tener mejores políticas sociales para poder reducir las brechas de desigualdades y las brechas de pobreza, los grandes índices de pobreza que hay en América Latina, no solo en Venezuela, en toda América Latina, y tiene una consecuencia clara, que es producto a la política intervencionista imperialista de los Estados Unidos, que estos países de América Latina están completamente hechos un polvorín, ¿no? En todos los sentidos, mucha delincuencia, desigualdad, falta de institucionalidad, corrupción política, narcotráfico. Por tanto, esto va a llevar a Venezuela a que su situación social y económica, en lugar de mejorar, vaya a ir en decadencia. Y lo que puedo empezar a vislumbrar por las cuestiones que te mencioné previamente. Pero no sé, alguien por ahí tiene alguna otra consulta o opina completamente diferente a lo que yo te estoy comentando. Vale, muchas gracias. Por cierto, si alguien quiere preguntar en un momento algo, porque estamos viendo que aún es muy interesante lo que dice, puede levantar la mano y podemos debatir y hacer preguntas entre todos y todas, ¿vale? Vale, Sara, vamos contigo. ¿Cómo ves tú lo que ha dicho Naun en este sentido?
Vale, a ver, yo totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho el compañero. Pienso que lo que ha pasado en o sea, lo que ha pasado en Venezuela es obviamente obra del intervencionismo yanqui, ¿no? Lo que quiere Donald Trump y lo que quiere Estados Unidos, básicamente es la materia prima de... ¿Por qué me escucho? La materia prima de Venezuela y lo que quieren es... Silencio y volada. Es que no me escucho bien, me escucho fatal. Ahora. Vale. Pues eso, que lo que está ocurriendo, ha hecho un fantástico análisis. Él, pues no es más que el intervencionismo yanqui, una vez más, ¿no? Utilizando a América Latina como su patio trasero. Y yo creo que lo que tenemos que denunciar, lo que hay que decir es que lo que ha hecho Donald Trump con Venezuela y con su presidente es un secuestro, ¿no? Donald Trump, Estados Unidos, ahora mismo tiene secuestrado a Maduro y a la primera combatiente, Cilia Flores. Y yo creo que es algo bastante grave y que afecta, por supuesto, sobre todo a Venezuela, pero que nos afecta también a todos, porque al final se está demostrando, Donald Trump una vez más está demostrando que puede hacer lo que le dé la gana sin que nadie haga nada. Y yo creo que eso es algo muy grave. En cuanto a la gente que se alegra, ¿no? Como estaba diciendo, que celebra este tipo de intervencionismo, para mí no son más que vendepatrias al final, porque no puedes, tú puedes estar a favor o en contra de Maduro. Yo ahí no me voy a meter. Pero lo que tú no puedes es celebrar que, que un país lo están bombardeando, que un país han intervenido en él, porque yo creo que hay que defender la soberanía de todos los países y que lo que está haciendo Donald Trump es saltarse todas las leyes internacionales y de derechos humanos y de todo. Y también en esto entra un poco la guerra que hay dentro de los medios de comunicación, porque al final, ¿por qué gente que no ha hablado en la vida de política, gente que no hemos escuchado hablar nunca de política, ahora está hablando de lo bien y lo perfecto que es que hayan secuestrado a Maduro? Pues básicamente es por eso, por los medios de comunicación, porque al final esto también es una guerra comunicativa de nosotras y nosotros, que tenemos estos medios de comunicación, contra los grandes medios de comunicación que al final les están vendiendo el relato yankee, ¿no? El relato de Estados Unidos y que Donald Trump quiere. Yo estoy muy de acuerdo con lo que salieron a decir las compañeras desde Podemos. Obviamente condenamos los bombardeos que hubo a Venezuela y también exigir desde aquí a nuestro presidente, ¿no? A Pedro Sánchez, pues que rompa relaciones con Estados Unidos y que nos salgamos de la OTAN, porque al final esto, como ya he dicho antes, nos va a afectar a todos. Esto va a afectar, por supuesto, a Venezuela, a toda Latinoamérica, pero también a Europa, porque ya lo estamos viendo, que Donald Trump no se va a quedar a gusto solo con secuestrar al presidente de Venezuela, ya está yendo a por otros países, lo está diciendo, y lo hemos visto también con Palestina. El señor Netanyahu se pasea por Estados Unidos como si no ocurriese nada, como si no estuviese cometiendo ningún tipo de genocidio. Ese señor es el que debería estar siendo juzgado y debería estar preso. No Maduro, que al final ha sido secuestrado, y no solo eso, es que ha sido secuestrado en base a qué, en base a que yo me invento algo, yo digo algo sin ningún tipo de pruebas y en base a eso le secuestran a él y a su mujer, ¿no? A Cilia Flores. Yo creo que o les paramos ya, que los pueblos deben unirse, porque o les paramos ya o al final van a terminar arrasando con todo. Vale, Pablo, vamos contigo. Ahí está. ¿Puedes hablar? Vale. Dale caña. Sí, puedo hablar. Nada, yo un poco, vamos, lo que
lo que se está diciendo, totalmente de acuerdo. Y un poco a raíz de la pregunta que has hecho de qué él espera a la Venezuela y a Maduro, yo creo que eso va a depender principalmente del pueblo venezolano. O sea, porque desgraciadamente no es la primera vez que ha pasado algo así en Venezuela. Ya pasó con Hugo Chávez, ya dieron un golpe de Estado, hicieron una pantomima con francotiradores para decir que unos manifestantes, claro, contra manifestantes de la oposición, y entonces luego con eso justificaron el entrar y también secuestrarlo. Y vamos, ahí en las propias declaraciones de una entrevista que le hicieron a Hugo Chávez, él decía, ya está, estoy muerto, me han cogido y me van a matar, pero salió el pueblo en manada, todo el pueblo venezolano, a pedir la liberación y el regreso de Hugo Chávez, y consiguieron que Estados Unidos no pudiera más, manteniendo la mentira, y devolverlo. Entonces, lo que le va a esperar a Maduro y a Venezuela va a depender muchísimo y principalmente de Venezuela. Lo que nos va a pasar al resto del mundo también va a depender del pueblo unido y de la gente en el mundo saliendo a las calles y protestando contra este neofascismo que está a cara descubierta ya otra vez, que está ya, pues eso, ha visto los avances de progreso que ha habido en los últimos años, en la última década, aquí en España con Podemos, pero en Latinoamérica, en Colombia ahora con Petro, ha habido Evo Morales en Bolivia, Maduro y Chávez en Venezuela. Pues todos estos hacen una contraparte del fascismo, de los reaccionarios, una reacción que no me salía, una reacción del fascismo, y pues eso, están a cara descubierta ahora mismo. Entonces yo creo que ahora lo que toca es, como estamos haciendo todo el 2025 con Palestina, seguir haciéndolo ahora en 2026 por Latinoamérica, por Venezuela, por Colombia, que parece que va a ser la siguiente, por Groenlandia, y decir que no, que estamos por delante de nuestros gobiernos y que no queremos hacer lo que están haciendo nuestros gobiernos. Una élite que gobierna Europa, pues que se salga de la OTAN, como bien se ha dicho, que se una a China, porque yo creo que estamos ya viviendo una tercera guerra mundial. O sea, yo creo que algún día se estudiará el inicio de la tercera guerra mundial. Empezó con lo de Ucrania, con la invasión de Rusia a Ucrania y demás y tal, que será como la excusa para empezar. Aunque lo de Palestina también ha pasado, pero lleva pasando años y años. Entonces yo creo que algún día, cuando se estudie la tercera guerra mundial, se dirá que empezó ahí. Yo creo que ya estamos, y ya hay dos ejes geopolíticos claramente definidos en esta tercera guerra mundial, y nosotros en esta tercera guerra mundial estamos con los nazis. O sea, estamos en el bando de los nazis. Entonces lo que hay que hacer es cambiar de eje geopolítico y estar con China, estar con incluso Rusia, bueno, aunque Rusia y Estados Unidos están ahí ambiguos, pero yo creo que vamos tarde ya cambiando de bando, yéndonos con China, porque económicamente van a ganar, pero cuanto más tarde va a ser y peor. Así que yo creo que claramente tenemos que salirnos de la OTAN, tenemos que Perdona, pero quería añadirte algo que lo estaba ahora. Es que es paradójico lo que está pasando en Venezuela, porque resulta que el propio sistema, el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos prohíbe al Ministerio Fiscal americano y a las Cortes Federales poder juzgar a un jefe de Estado. Sí, o sea, ningún jefe de Estado puede ser juzgado en Estados Unidos cuando está ejerciendo directamente ese cargo. Y en el caso de Maduro es paradójico, porque nosotros, te voy a pongo en el contexto, ¿no? Yo he tenido mucha relación con el gobierno actual de la presidenta Castro, por tanto, es paradójico porque resulta que nosotros, al presidente, el expresidente Juan Orlando Hernández, lo llevan y lo toman preso tras la juramentación de la presidenta Xiomara Castro el 26 de enero del 2022. Entonces, y todo el mundo se preguntaba por qué hasta ese momento no juzgaban a Juan Orlando Hernández, que era condenado, que se sabía que era narcotraficante, no se juzgó. La cuestión era, claro, porque había una limitación en el ordenamiento jurídico interno americano que prohíbe al país poder juzgar a un jefe de Estado. Y lo que estamos viendo en Venezuela es completamente paradójico. Lo que pasa en Venezuela tiene unas connotaciones y unas implicaciones bastante amplias y son objeto de análisis muy multidisciplinario. Por un lado, acordar que nosotros pasamos, cuando después de la Segunda Guerra Mundial había
tuvimos dos bloques, el bloque bipolar, ¿vale? Las dos naciones, estaba por el lado el comunismo y estaba por el otro lado los yanquis queriendo hacer y todas las guerras que se formaron. Luego, después, tras la caída del muro de Berlín, nosotros llegamos a tener una hegemonía, un control completo de las relaciones internacionales basada en lo que decía Estados Unidos. Luego, posteriormente, el crecimiento de China permite que romper la estructura de las relaciones internacionales entre todos los países, ¿no? El nuevo orden internacional. Entonces, pasamos, por así decirlo, de un mundo bipolar, hegemónico, y volvemos nuevamente a un multipolar, ¿vale? Es decir, que otras naciones tienen también fuerza y control sobre el orden internacional. Y el rol de China es bastante interesante porque más allá de tener una política, al tener un crecimiento económico y un desarrollo tecnológico avanzado, también tiene una política internacional, de hecho lo dice en sus estatutos, de la no intervención en los países extranjeros y en asuntos que corresponden a los ciudadanos del país con el cual China tiene relaciones internacionales. Por tanto, este nuevo eje que comentó el compañero, no recuerdo tu nombre, Pablo puede ser, este nuevo eje se rompe, pero o sea, nosotros estamos viendo que el mundo prácticamente el derecho internacional ya no va a servir ni siquiera de hecho no sirve, nunca ha servido. El derecho internacional no tiene ninguna implicación en el mundo. De hecho, no sé por qué en las facultades todavía seguimos hablando de derecho internacional y un curso de derecho internacional, porque no tiene sentido de ser, porque lo hemos visto que lo han violado cuantas veces han querido los grandes líderes. Y lo hemos observado. Lo que pasa en Ucrania y lo que pasó en Venezuela es que rompe directamente con el derecho internacional y los presidentes, es decir, ahora quien la tenga, literalmente como lo dijimos, me lo comentó, hago mías las palabras de Conchi, dijo, quien la tenga más grande va a tener el control de X cosa. Entonces, ese nuevo sector, esa nueva derecha que ha salido, una derecha neofascista, pero también una derecha con un sentimiento imperialista y expansionista, es decir, quiero tener el control de todos los sectores que están a la esfera de mía, en este caso, que no vaya a extrañar que Putin en algún momento le lance una bomba a Polonia y quiera controlar Polonia, o sea que no, ya viendo lo que pasa en Venezuela, dijo Putin, si esto es así, pues yo quiero Polonia. Entonces, China también por su parte tiene una cuestión que que también desea una parte de su territorio, pero en una conversación que tuve con el embajador chino en Honduras, nos dijo, China va a esperar el tiempo que sea necesario para que Taiwán rectifique su salida. Nosotros en un primer momento no vamos a intervenir, pero ahora bien, viendo estos acontecimientos y estas situaciones que se están dando en la parte geopolítica, podemos decir que Xi Jinping puede decir, hombre, si el mundo está así, yo también me acojo a esta misma línea. Entonces, por tanto, eso es una nueva tendencia de las relaciones internacionales, ¿no? Voy a controlar los países porque yo tengo interés geopolíticos, estratégicos y económicos sobre el territorio que quiero invadir o intervenir. Vale, Rocky, vamos contigo. Vale, sí, yo creo que sobre el análisis que ha hecho el compañero Nahum, creo que es brillante análisis, que hace una pincelada general de lo que está pasando, sobre todo en América Latina. Yo creo que esto no es más que, es una especie de repetición, para quien conozca un poco la historia, es una especie de repetición yo lo llamaría un híbrido de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque diferenciaría entre ambas guerras. La primera tuvo un tono más imperialista, la segunda tuvo un tono más ideológico, y en este caso creo que se mezclan un poco ambos motivos.
creo que le dan un enfoque ideológico más a la interna, por así decirlo, un enfoque más de los zurdos, hay que acabar con el zurderío mundial, los zurdos han traído la ruina, cuando ellos controlan más de la mitad del mundo y ni hablemos de los medios de comunicación. Pero es el relato que están dando. Y a mí me gustaría enfocarme mucho en el relato, sobre todo en el relato, porque es increíble la capacidad que han tenido todas las derechas mundiales, toda la reacción mundial. Es increíble la capacidad que han tenido de conseguir colocar todos sus marcos en la sociedad. Claro, también esto ayuda muchísimo que casi todos los medios de comunicación son de su propiedad o son afines a sus movimientos, a sus partidos o hasta a sus propias personas, como pasa en Estados Unidos con Donald Trump, que quizá gente como Mark Zuckerberg y demás, pues con otro candidato del Partido Republicano no hubieran respondido de la misma manera, pero con Donald Trump sí se mojan, sí se meten y sí que ponen el capital sobre la mesa, que al final en el sistema capitalista que rige el mundo es lo que importa, la cantidad de capital. Y al tener todos esos medios de comunicación, ya habiendo entrado en las redes sociales con fuerza, como con proyectos como el de X, de Elon Musk, y con Facebook y todo el ecosistema Meta, eso facilita mucho las cosas para que coloquen marcos como el de, o sea, ahora cualquier invasión, si es en Oriente Medio, si os fijáis, hay un tipo de relato que utilizan siempre. Por ejemplo, si es en Oriente Medio, el relato son islamistas, son peligrosos, son terroristas, son integristas y tenemos que acabar con este integrismo porque van a dominar Europa, en Europa, por ejemplo, no en América Latina, pero en Europa, por ejemplo, esto tiene mucho tirón entre la gente conservadora, el plan Kalergi, todo este tipo de gilipolleces, que al final no son otra cosa que gilipolleces que suelta la derecha. Van a dominar Europa, la sustitución cultural. Y cuando se trata de América Latina es el narcoterrorismo. Y con esas dos premisas se permiten el lujo de invadir cualquier país del mundo de forma justificada a ojos de la sociedad mundial, a ojos de todo el mundo. A ojos de todo el mundo siempre vas a tener aproximadamente a la mitad de la población diciendo que está muy bien esto que están haciendo, que tiene sentido, que por ejemplo en esto de Venezuela, que Estados Unidos ha ido a llevar la democracia, aunque se les ha envejecido el discurso a todos los derechistas, rapidísimo, ni 24 horas les duró porque en menos de 24 horas ya salió Donald Trump diciendo básicamente, a mí la democracia en Venezuela me da absolutamente igual, a mí lo que me importa son los recursos naturales y es lo que nos interesa, y si tengo que secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su mujer y tengo que poner a la número 2, a la siguiente chavista, no me va a temblar el pulso, no me importa dejar mal a todos mis aliados, no me importa que se les caiga el relato, porque a mí lo único que me importa es el capital que entre en Estados Unidos, el capital capaz de mover, que tenga capacidad de mover Estados Unidos. Por eso decía el híbrido de la guerra imperialista con la guerra ideológica. Porque al final todo esto se trata de recursos. Al final los países en los que más interesados están o bien tienen litio o bien tienen petróleo, como es el caso de Venezuela, o bien tienen las mayores reservas de gas mundial, como Groenlandia. O sea, aciertan muy bien el tiro, saben muy bien a lo que va. No te va a decir que quiero dominar el Reino Unido por la fuerza. No, te va a decir quiero dominar Groenlandia porque sé la cantidad de gas que hay debajo. Quiero dominar Venezuela, quiero dominar Bolivia por el litio, quiero dominar todos aquellos países en los que haya recursos naturales que en el siglo XXI son importantes. Por eso creo que para ellos el relato es tan importante y lo han trabajado bastante desde los medios. De hecho, podemos ver a los venezolanos blancos, porque al final siempre son venezolanos blancos, aplaudiendo que bombardeen su país, pidiendo una intervención, les ha faltado tirar cohetes. Porque han secuestrado al dictador Maduro, como ellos le llaman, y en menos de 24 horas te sale Donald Trump y te dice que María Corina Machado no tiene el apoyo del pueblo venezolano, lo que contradice totalmente todo el relato que han estado teniendo desde las elecciones en Venezuela, de que habían ganado las elecciones. Bien, si han ganado las elecciones, ¿por qué esta señora no tiene el apoyo del pueblo? Pues porque les importa tres pepinos ahora mismo a los poderosos de la reacción, a los patriots,
les importa 3 pepinos contradecirse en menos de 24 horas, en un par de meses, les da completamente igual, porque saben hasta qué punto tiene el relato dominado, hasta qué poder mediático tienen, saben que ya no se trata de un poder militar en el que tengas que invadir el suelo o del otro país, o en el que tengas que poner o deponer dictadores de forma violenta, bombardeando el país. Ni siquiera les hace falta, solamente tienen que hacer un movimiento quirúrgico como el secuestro de Maduro, un movimiento quirúrgico, y el resto es todo medios de comunicación. El resto todos son medios de comunicación. De hecho, si os dais cuenta, una cosa muy llamativa es que ahora va a pasar algo con Irán, obviamente, porque están sacándolo demasiado los medios de comunicación, y yo, que me dedico bastante a estudiar cómo funcionan los medios de comunicación, tiene pinta de que van a hacer algún tipo de intervención por el medio de Israel, para variar, en Irán, porque ahora importan muchísimo las mujeres iraníes. Cuando les han estado dando igual, y por ejemplo en Irak, en Afganistán y todos estos gobiernos que han estado manejando los Estados Unidos 20 años, les ha importado 3 pepinos que ganen los talibanes y que las pongan el velo y las vuelvan a encerrar en casa. Pero ahora en Irán las mujeres de Irán importan muchísimo. Pero es que las de Arabia Saudí ni siquiera han importado nunca. Nunca. Las mujeres de Arabia Saudí se pueden sacar el carnet de coche desde 2019. ¿Cuándo ha luchado Estados Unidos por eso? Nunca. Pero la gente, sin embargo, sigue teniendo en su cabeza que Estados Unidos, cuando hace un bombardeo, es por la democracia. Lo están haciendo para luchar por la democracia, aunque luego se contradigan. Y es tal el poder que tienen, sobre todo desde este momento que ha dicho Nahum, desde la caída del muro de Berlín, que vino a confirmar que la victoria de la Guerra Fría era para Estados Unidos y el bando capitalista, y dejó un mundo monopolar en el que Estados Unidos llevaba razón en todo, y lo han hecho muy bien para sus intereses, porque podemos comprobar que, pase lo que pase, por malo y bestia que sea, Estados Unidos siempre gana. Todo está montado para que Estados Unidos siempre gane. Cuando quiere responder Europa, no tiene el ejército suficiente, porque todos se lo han estado supliendo con bases militares de Estados Unidos, porque supuestamente Estados Unidos estaba cuidando de Occidente y de toda la sociedad occidental, era el faro de Occidente. Y ahora se ve sin ejército, sin industria, sin nada, no tiene posibilidad de nada. Se ve en un organismo como la OTAN, que es un organismo básicamente de contención de Rusia, de contención de China o de cualquier elemento que moleste a Estados Unidos. Porque Europa no tenía ningún problema con Rusia, Europa no tiene problemas con China, pero en la misma intervención que Macron sale para dar explicaciones de por qué Donald Trump se ha reído de él y le ha hecho burla, en la misma explicación acaba diciendo que China es un peligro. O sea, es que es tremenda la capacidad que tiene Estados Unidos de extorsión, porque está extorsionando a todo el mundo. Es tremenda la capacidad y la nula capacidad de reacción que tiene Europa, y ya ni hablemos de América Latina. Esto es otra reedición de la doctrina Monroe. Ellos ven a América Latina como su patio trasero, su esfera de influencia legítima, porque para ellos es legítima, y se permiten el lujo de montar casos en sus propios juzgados, con sus propios fiscales, que luego encima salen desmintiendo la propia acusación, como lo del cártel de los soles, y te llevo a mi país y te juzgo con las leyes de mi país en base a un delito que me he inventado en mi país, sin ningún tipo de legitimidad, y el mundo calla y no dice nada, porque está montado para que no haga nada. Claro, obviamente China no interviene. China no va a tener política, como ha dicho Nahum, no va a tener una política intervencionista nunca más allá de Taiwán. Más allá de Taiwán, ni están interesados ellos. Mientras el mercado les vaya bien, miran mucho más adentro que hacia afuera. Y encima se suma que Estados Unidos los sabe muy bien que les está comiendo la tostada en el plano económico, lo sabe muy bien, y de ahí vienen todos estos movimientos de imperio venido a menos. De ahí vienen todos estos movimientos, porque si estudias la historia, todos los imperios homologables al imperio estadounidense, porque no deja de ser un imperio, todos tienen el mismo comportamiento cuando están a punto de caer. Todos hacen las mismas bestialidades, los mismos movimientos desesperados. Siempre acaba gobernando el emperador más radical, el más loco que pasa por allí, porque la gente acaba confiando en alguien que da soluciones rápidas y contundentes, sean buenas o sean malas. Y al final tiene una coincidencia bastante grande, como ya he dicho, con varios periodos de la historia que han sucedido, y creo que el futuro de Venezuela, yo, como ha dicho el compañero Nahum, lo veo muy negro,
lo veo complicado porque el poder económico y el poder extorsionador de bloqueo que tiene Estados Unidos, no sé si Venezuela o los países de América Latina van a ser capaces de contrarrestarlo, siquiera con cualquier acuerdo tipo Mercosur, no sé si van a ser capaces de contrarrestarlo, porque está el mundo tan bien montado para que Estados Unidos gane, que no se me ocurre ninguna fórmula por la que se pueda combatir esto de forma efectiva, por lo menos a corto plazo. A medio plazo se podrían tomar otras opciones, pero a corto plazo creo que no hay mucha esperanza de que América Latina pueda dar una respuesta contundente, y menos con el silencio de Europa, que ya hemos visto cómo le han hecho un genocidio a las puertas de sus fronteras en Palestina. Le han hecho un genocidio, no ha dicho ni mu. O sea, lo más radical de Europa ha sido Pedro Sánchez, y con eso ya creo que digo bastante. Eso ha sido la posición más humanista, imaginaos. Un señor que mete sanciones fake y poquito más. Y eso es lo más radical que tenemos. Y ahora tenemos a Donald Trump, que quiere meter la pata en Europa a través de Groenlandia, y bueno, pues ya veremos. Pues igual se lleva a Groenlandia sin coste ninguno, que esto ya lo hizo Hitler con Austria y con los Sudetes, y le costaron ningún coste, ¿eh? O sea, llevamos un camino peligroso en Europa, en América Latina, porque hemos dejado demasiado la soberanía de los pueblos, sobre todo en Europa. En América Latina hay algunos que se han cuidado bastante de eso, pero en Europa no lo hemos hecho. Hemos dejado nuestra soberanía en manos de Estados Unidos, y bueno, ahora Estados Unidos ha dicho, ahora os apañáis y obedecéis. Y claro, es que esto es lo que pasa cuando descuidas tu soberanía y la entregas de esa forma. Vale, Óscar, vamos contigo y terminamos esta ronda con Conchi. Luego que empiece ella. Sí, bueno, pues a mí el futuro que tiene Venezuela yo se lo veo muy crudo. Por mucha oposición, que va a haber oposición, pero al final van a terminar pagando los mismos, que son los venezolanos y las venezolanas, que son los que van a terminar pues sufriendo miseria y sufriendo los costes reales de este imperialismo de Estados Unidos. Estados Unidos, como estamos hablando, es una potencia que se sabe impune, no que se cree, que se sabe, porque nadie se atreve con ello. No es normal que estén haciendo del mundo pues su campo de batalla y que estén atacando a su antojo por donde quieren y donde quieren. Esto se veía venir, que un personaje como Donald Trump, que en la primera legislatura que tuvo estuvo más comedido porque estaba más limitado, y se sabía que en esta segunda iba a ser más duro y que no iba a dejar títere con cabeza. Quiere hacerse, como bien ha dicho Roque, con todos los recursos naturales, porque el único interés que tiene en Venezuela es el petróleo. Que la democracia que puedan tener los venezolanos y venezolanas, a él le da igual. Estados Unidos le trae sin cuidado. Quiere el petróleo, quiere ir arrinconando a China poco a poco, como bien hemos hablado, porque es la única otra potencia que le puede hacer un poquito de sombra, y no quiere quedarse sin esos recursos. Si no hubiera sido por intereses de petróleo, aquí no hubieran hecho nada. Como bien están diciendo Rocky, pues la intervención tanto de Estados Unidos, de la Unión Europea, y eso pues se está haciendo de lacayo, directamente yo hago lo que me digan. España sigue manteniendo sus bases militares, no hay en ningún momento se piensa en decirle, oye, pues mira, vete de aquí porque me estás atacando. La OTAN igual, lo que se va a esperar de la OTAN si es una estructura militar que está hecha y diseñada por Estados Unidos. Esto, pues, como bien decían, pues sí, podemos terminar en una tercera guerra mundial, que todo va a ser por intereses del dinero. Y en Venezuela, yo lo que le veo, ya te digo, que si antes tenían problemas, había diferencia de clase social, había pobreza, ahora lo que va a haber es bastante más. Vale, Conchi, cerramos esta ronda contigo. ¿Se escucha bien? Sí.
Vale, que como he cogido otro micro. Vale, yo voy a ser más breve, que no veas cómo le dais a la lengua, macho. Ahora iremos con eso. Por eso. A ver, claro, siempre se ha asimilado mucho, llevan mucho tiempo hablando de Venezuela como un estigma, o sea que no es algo nuevo, llevan esto ya a nivel comunicativo es siempre, pues sabemos que Venezuela es malo, es lo peor, si no es Maduro es... O sea, la cosa es siempre ir señalando a ciertos países estratégicamente diciendo que son muy malos. ¿Para qué? Para que cuando luego pase esto, pues todo el mundo diga, o bueno, todo el mundo no, a gente que realmente pues, tiene, en vez de tener dos dedos de frente, tiene uno medio o uno y medio, pues dice a por ellos, ¿no? Como ya lo vimos en su momento aquí en Cataluña cuando pasó lo del 1 de octubre. El caso es que cuando se mueven un poquito vas contra el orden establecido, al final todo el mundo va contra ti, incluso aquella gente que es del mismo pueblo que no es consciente o no es capaz de entender que están yendo contra los intereses de ti mismo, ¿no? Entonces, hay una ola muy grande que es muy reaccionaria y además se ha dejado llevar mucho contra Maduro. ¿Por qué? Pues porque Maduro es una persona que no le ha tenido miedo a los poderes grandes, no ha tenido miedo en ningún momento de decir lo que piensa, cuándo lo piensa y dónde lo piensa. No ha tenido ningún problema, ha señalado lo que tenía que señalar. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con él, es una persona que nunca, jamás se ha contenido en las palabras y en las formas. Y eso, pues políticamente no gusta. Pues claro, y con Venezuela. Pero el problema no es Maduro, en realidad. Es el modelo, lo que han utilizado para ir contra el pueblo de Venezuela y conseguir lo que realmente le interesa a Estados Unidos. Que en realidad le importan tres pepinos si es Maduro o si es otra persona. Estados Unidos quiere poder. Y hablo de Estados Unidos y ya no hablo de Trump solo, porque aquí ahora es Trump, pero antes eran otros los que habían ido a conquistar otros países, ¿no? Y hablo de conquistar como si fuera algo positivo, pero no lo es. El poder está en los recursos y Estados Unidos no los tiene. Por tanto, como no los tiene, tiene que salir fuera. Ni tiene recursos ni tiene dinero. Entonces, tiene que salir fuera, sí o sí, es que no tiene otra. Entonces, la única forma que entiende cómo hacerlo es, pues, yendo con sus armas, porque es lo único que tiene, un pedazo de ejército, sus armas, y ahora mismo, pues, un presidente que está chotado perdido y que no le da ningún miedo a ir. Bueno, pues como yo en su momento hablé con Nahum en la peluquería, diciendo, pues mira, a ver quién la tiene más grande. Pues vamos a hacer quién tiene más grande y a ver quién hace la burrada más gorda, ¿no? Pues estamos asistiendo ahora mismo, en vez de a una situación política o a unas diferencias políticas, estamos viendo cómo se mueven en función de ese ego que tienen así de grande por detrás, que intentan, pues, mucho más que el que tienen al lado. Y eso es muy peligroso. Es peligroso porque en realidad ni es una decisión política, ni es una decisión sentimental, lo peor, no es ni siquiera humana. Es una decisión egoísta, una decisión que solo pretende los bolsillos de las grandes empresas y a las multinacionales, las petroleras. Con esto, pues ya empezamos a ver que empiezan a mezclar libertad con democracia. ¿Cuándo hemos visto que la libertad vaya de la mano de la democracia? Jamás en la vida. Es decir, a mí, durante todos estos días, me estaban diciendo que Maduro era igual que había sido, ¿cómo se llama? Hostia, para que se me quede la cabeza en blanco. Hitler. Se me comparaban a Maduro con Hitler, porque era un dictador. Y yo digo, pues mira, qué casualidad, los dos han salido cogidos por los votantes, ¿no? Es decir, pues mira qué cosas tiene la vida. Es decir, al final se está mezclando todo, como que los malos o están con los fascistas o no lo están. Y es como, o sea, entonces ya, si no estás con los fascistas, ¿no? Ya la acción fascista a mí me preocupa un montón. Pero además es que lo van mezclando. Es decir, tenemos en Argentina a Milei, que está loco perdido. Tenemos, y además, estamos escuchando aquí al mozo. Joder, los micros. Sí, Pablo, tienes el micro abierto.
vemos al presidente Trump también zumbado perdido. Uno iba con una sierra y el otro día estaba haciendo así, bailando así un poquito raro, y hablando de los venezolanos que eran feos, ¿no? Es una barbaridad el cómo están trabajando, cómo están haciendo esa política, el cómo lo van normalizando ciertas reacciones que desprestigian al ser humano, pero que no nos pasa nada. O sea, lo peor es la normalización de todas esas actitudes y no pasa nada. Y cada vez hay menos gente que quiera alzar la voz. Y cada vez hay menos gente que quiera organizarse más. ¿Por qué? Pues porque, total, como viene la ola reaccionaria, nos va a pillar también. Y como nos va a pillar también, hostia, mejor me quedo en mi casa y no vaya a ser que luego me vaya a pillar a mí. Y eso es lo contrario a lo que deberíamos de estar haciendo. O sea, es decir, el pueblo venezolano se está moviendo, hay muchos pueblos que se están organizando y que están saliendo a la calle, y yo, así como aquí en España he visto un montón de movimiento en apoyo al pueblo palestino, no estoy viendo apoyo en la calle para el pueblo venezolano. Y ante la situación que está viviendo y que va a vivir a partir de ahora toda Sudamérica, con la libertad que se le está dando a Trump, porque ha empezado con Venezuela, pero va a seguir con Groenlandia, que ya ayer estaba diciendo que o lo hacía o entraba por las buenas o entraba por las malas, pero que va a entrar, tal cual. Pero va a ir también a por Colombia, va a ir también a por Cuba, es decir, que es que le da igual. Es que le da igual porque ya se le ha permitido y nadie ha pasado nada. Solo le han hecho una cartita a unos cuantos presidentes, a ver si así Trump se caga, tiembla y se esconde. Porque claro, como una cartita firmada, oye señor, por aquí no entre, va a hacer que el señor grande, poderoso del mundo, pues se va a cagar. No sé, si no hay un frente importante que los pare, va a haber un problema grande. Pero ya digo que no es una cuestión política, no creo que sea una cuestión política, sino que creo que es una cuestión de recursos. Y que si no tienen los recursos, va a matar a quien sea y se va a llevar a todos los países que sean necesarios para que sigan teniendo el poder por encima de Rusia y de China. Vale, os voy a pedir para la próxima un poco más de brevedad porque nos quedan unos 40 minutos de programa y si no es imposible, ¿vale? Estos días se ha hablado mucho de la doctrina Monroe y aprovechando que tenemos aquí al compañero, me vais a permitir que, si puede ser, que nos expliques qué es la doctrina Monroe, de la que tanto se está hablando durante estos días. El micro, estás muteado. Mira, ahora. Es que la doctrina Monroe es una... después que Estados Unidos se crea como Estado-nación, en 1883 creo, James Monroe, no recuerdo el nombre exactamente como tal, pero dijo que América no tenía que haber sido controlada, que no debería de estar controlado por los europeos, ¿no? Entonces, que iba a tener un control absoluto Estados Unidos por todo el hemisferio occidental y que no iba a permitir que Europa pudiese controlar algunos países latinoamericanos. Acordar que la doctrina Monroe lo que está poniendo freno es a ese concepto colonialista que había de América Latina, ¿vale? Hacia los países europeos, hablamos Portugal, hablemos de España, precisamente, que tenía controlado y todo colonizado toda América Latina, estaba también Portugal, estaba España y, bueno, Inglaterra que tiene algunas islas. Entonces, lo que veía en ese sentido es decir, no vamos a permitir que Europa pueda decidir sobre los territorios latinoamericanos, los territorios de América, o sea, América para los americanos. Eso es la lógica de la doctrina Monroe, ¿no? Y ese mantra lo acuña y lo hace propio el mismo presidente Donald Trump y dice, de hecho, en su discurso, America First, ¿no? Y America First no es un movimiento que nace ahora. Le dije a Conchi, le recomendé leer The Soul of the America, Las Almas de América, un libro, está en inglés que no está traducido, pero te deja claro muchísimas cuestiones que están pasando actualmente en Estados Unidos, pero que no son cosas que son viejas. Entonces, por tanto,
Estados Unidos está luchando contra el colonialismo y la única forma de luchar contra el colonialismo es mediante la doctrina Monroe, que es básicamente el concepto, ¿no? Tener el control por parte de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental y precisamente en los países de América Latina que están en ese proceso de descolonización. ¿Qué pasó durante algún tiempo en Estados Unidos? Es que la influencia americana en los países latinoamericanos tiene una espiral, ¿vale? Va en función de cómo esté organizado, es decir, acordar que América Latina es una región que ha luchado, que ha tenido grandes líderes muy famosos que han ido en contra del imperio americano, porque estas cuestiones que se están viendo desde Europa, que ahora las noticias, bueno, vuelan, la información vuela, pero no es una cuestión aislada. Es decir, los pueblos latinoamericanos ya saben cómo va a actuar los Estados Unidos en contra de ellos. Es decir, si linealmente los países latinoamericanos están en contra, ideológicamente había habido, no sé si acordáis, ¿no? Llega Hugo Chávez llega en el 2002 tras el golpe de Estado y el proceso democrático. Luego hubo un auge, ¿vale?, en torno al cambio ideológico. Entonces, se alinean la gran mayoría de los países latinoamericanos bajo el concepto de izquierda, ideológicamente de izquierda, algunos socialdemócratas, unos socialismos del siglo XXI, unas corrientes completamente diferentes, pero con una ideología. El poder que generó la figura de Hugo Chávez tuvo la posibilidad de poder organizar y coaccionar a los países latinoamericanos bajo algún proyecto como el ALBA, como el Petrocaribe, que permitía que estos países latinoamericanos pudieran comercializar petróleo venezolano a costo bajo o poder hacer mediante algún cambio de recursos, en el caso de Venezuela con Cuba, pues médicos cubanos a través de intercambios de petróleo. Durante esa época, todos los países latinoamericanos fueron cogiendo fuerza y se dieron, de hecho, fueron las épocas donde más los gobiernos de izquierda en América Latina fueron la época entre el 2009, creo, y el 2000, hasta finales del 2010, los países latinoamericanos, las brechas de desigualdades se redujeron drásticamente, ¿no? Lula da Silva en Brasil, el padre en Paraguay, la izquierda estaba controlando el frente en Uruguay. Colombia es un caso bastante anecdótico, Bolivia, la salida de Fujimori, en Guatemala también el frente en Salvador, el partido, el expresidente Zelaya en Honduras. Hubo una reconfiguración en América Latina en torno en cuestiones ideológicas. Cuando Estados Unidos se da cuenta, porque se duerme en ese concepto, porque China fue entrando de manera bastante invisible. Entonces, cuando China entra de manera invisible en América Latina, todavía no lo consideraba una amenaza, ¿vale? Estados Unidos a China en estas cuestiones. Entonces, dice, bueno, no pasa nada, China empieza a invertir, pero miles y miles de dólares en países como Chile, en el Perú, en el Ecuador, tiene un aliado estratégico dentro de América Latina, como Brasil, que pertenece al BRIC. Toda esa influencia china, y se dan cuenta los políticos, la sociedad china, latinoamericana, que la forma de relacionarse, a mantener un acuerdo comercial o relaciones internacionales con China no es tan agresiva como los americanos, pues evidentemente cuando a ti te están dando garrote y tienes a otro que no te da garrote, evidentemente te vas con el que no te da garrote, ¿no? Por lo tanto, estas cuestiones fueron lo que fueron causando. Con la llegada de Donald Trump, lo que se pone en marcha es la doctrina Monroe, el concepto nuevo que es el doctrina Monroe 2.0. Es decir, ya no voy básicamente solo a acordar que la injerencia americana hacia los países americana hacia los países latinoamericanos se ha ido bajo golpes de Estado, ¿vale? Se han fraguado la época de los golpes de Estado en América Latina entre los 70 y los 80.
hasta que llegó la ola de democratización a finales de los 80, al inicio de los 90, en algunos países. Todo ese concepto, todas estas cuestiones, Estados Unidos intervino directamente en la política doméstica de los países latinoamericanos, y esa intervención se hizo bajo golpes de Estado, financiación a la contra, ¿vale? La financiación a la contra de Nicaragua, el sandinismo, en Guatemala, la guerra que se fraguó también en El Salvador, o sea, todas estas fueron intervenciones norteamericanas en los países de América Central, precisamente en esta cuestión. La llegada de Donald Trump cambia de rumbo, es decir, yo ya tengo la posibilidad de poder controlar estas regiones sin que nadie me diga nada, porque Trump fue midiendo hacia dónde podía ir llevando el mundo. Y nosotros, hablo de nosotros en Europa, lo hemos ido dejando, porque uno de los grandes fracasos, y el concepto europeo es un concepto que algunos dirán que está bien, otros hay que verlo siempre con matices, pero el concepto europeo, ese proyecto europeo de la Unión Europea como tal, ha ido perdiendo fuerza, porque, como decía el compañero Rocky, si no me equivoco, la soberanía de la defensa de nuestras fronteras exteriores depende de los Estados Unidos, que es la OTAN, y la OTAN depende directamente de los Estados Unidos. Entonces, por tanto, estamos como vendidos en el culo, ¿no? O sea, estamos con los pantalones bajados. Europa, evidentemente, tras la Segunda Guerra Mundial, es una región que no quiere que se vuelva a fraguar una guerra nuevamente dentro de su territorio, pero no quiere decir que no puede haber una guerra. Por tanto, ese concepto no permite a los países europeos, acordar que la socialdemocracia, que después de la Segunda Guerra Mundial controla la gran mayoría de los países nórdicos, y se estructura toda esta cuestión de estados del bienestar. Entonces, los europeos, en este caso, dejaron que el mundo... sabíamos que se vislumbraba que iba a poder, y que los conflictos, ¿vale?, geopolíticos se iban a manejar en función no de una cuestión económica, sino cuestión militar. O sea, es decir, hay tres poderes en el mundo que son los que que realmente controlan toda la cuestión. El poder económico, que es uno de los primeros, es decir, ya lo sabemos, el bloqueo de Estados Unidos puede hacerlo. Luego, el poder mediático, quien cuenta las cosas tiene el poder. Y luego, un poder más vulgar sería el poder político, ¿no? Entonces, Estados Unidos creó las condiciones para tener el poder, por un lado, económico, y el poder político gracias a la indiferencia y los ojos cerrados que estuvo teniendo Europa durante mucho tiempo. Ahora bien, dicho esto, ¿qué va a pasar? Hay unas cuestiones que no sé si vosotros lo tenéis en consideración, es que hay, en torno a la crisis de Ucrania, hay una coalición de voluntarios. Y es lo interesante cuando hablamos sobre las relaciones internacionales y la geoestrategia de los países europeos. Vamos a ver hasta qué punto dejamos crecer a Donald Trump. ¿Qué figura? Acordar que dentro de la coalición de voluntarios y dentro de la Unión Europea hay grandes potencias militares. Francia, Alemania, Inglaterra, que tienen grandes gastos militares. Y dentro de esos pertenecen a la coalición de los 35 países que están financiando la guerra de Ucrania, ¿no? La reconstrucción de Ucrania con 90.000 millones de euros, que se dice poco, ¿no? Entonces, yo la vez le estaba comentando, nosotros en Europa somos, no sé qué nos está pasando, pero resulta que estamos financiando la reconstrucción de Palestina, ¿vale? Y nosotros no estamos en la mesa de negociación de Palestina, y Netanyahu hace lo que quiere. Y en Ucrania pasa exactamente lo mismo. Estamos financiando, pero no estamos dentro de las mesas de negociación. Entonces, por tanto, nosotros vamos dando bandazos. No somos como podríamos decirlo, un chaval rebelde que no sabe dónde ponerse, ¿no? Cuando vas a una fiesta no sabe dónde te invitan, pero tú eres el que paga, es decir, el pagafanta, ¿no? Lo dijo. Entonces, todas estas cuestiones hay que tener en consideración. ¿Qué va a pasar
cuál va a ser la estrategia y la forma de pensar de la coalición de los 35 voluntarios si Estados Unidos sigue manteniendo un control y una hegemonía en torno a la situación de Ucrania. Y esa misma va a tener una connotación totalmente importante en torno a lo que Estados Unidos está haciendo a nivel mundial. Si la coalición de voluntarios decide una vez por todas decirle, tío, no, hay que pararle los pies a este señor, evidentemente Estados Unidos se va a tener que controlar. Pero hay otra variable a tener en consideración, es que Estados Unidos en este verano hay un control de mandato. Entonces, ahorita Donald Trump puede hacer lo que quiere porque tiene tanto el control de las cámaras altas como de las cámaras bajas. Y ahorita en el medio, el control de medio mandato, vamos a ver hasta dónde se juega, ¿no?, ese rol en torno a la decisión de Estados Unidos de los ciudadanos americanos permitan que Estados Unidos, que Donald Trump siga manteniendo el Partido Republicano el control absoluto de las ambas cámaras, que le ha permitido a Estados Unidos hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces, por tanto, todas estas cuestiones son prácticas de la doctrina Monroe, pero una doctrina Monroe más modificable, así como el fascismo en aquella época, en 1922, nació. Ahora tenemos un nuevo fascismo, ahora tenemos una doctrina Monroe 2.0, donde yo voy a controlar no solo mis esferas de influencia, sino también voy a buscar aquellos sectores donde geoeconómicamente sean parte estratégica de mi desarrollo. El desarrollo de la tecnología, de la IA, que están avanzados actualmente, es producto de este proceso acelerado que Estados Unidos ha hecho en Venezuela. Venezuela tiene el 20% de reservas de oro, tiene tierras raras, por tanto, acordar que el 90% de exportación de tierras raras del mundo las tienen los chinos. Entonces, el control de los chinos por parte de las tierras raras es bastante preocupante para los Estados Unidos. Entonces, por tema de seguridad nacional, acordar lo que Donald Trump lo dijo así. Por tema de seguridad nacional, el petróleo venezolano nos pertenece a nosotros. Y los chinos, cuando estaban comprando petróleo venezolano, decían, los chinos nos están robando nuestro petróleo, que lo hemos dedicado, lo hemos nombrado, declarado como petróleo de seguridad nacional. Entonces, la doctrina Monroe es un concepto bastante ambiguo, pero que ahora se ha puesto en práctica y que ha ido modificando a lo largo de los tiempos, pero la que buscaba desde un primer momento era tener un proceso de descontrol de los países europeos hacia los países latinoamericanos en este concepto de colonización. Vale, muy extendido, pero... No, pero es que hace falta. Hace falta, muchas gracias por contarlo así. Has hablado de China. Os quería preguntar sobre China, que es el otro gran país que maneja el mundo. ¿Cómo veis a China? ¿Qué creéis que va a hacer? ¿Cómo va a actuar respecto a Estados Unidos y lo que está haciendo de Venezuela, que se habla de Colombia, México, Cuba? ¿Qué creéis que va a hacer? ¿Cuál va a ser su postura? Empezamos por Conchi, que ha terminado antes, ¿vale? Para no quedarte otra vez la última. Y ahora rotamos. Yo en esta voy a dejar, porque creo que ha sido muy completo, Alberto. Es tontería seguir insistiendo más. Creo que me gustaría que siguiera hablando él. O sea que lo dejo. Vale. ¿Alguien quiere opinar sobre esto? Porque es claro, cuando habla él, es cierto que los demás parecemos... Pero lo siento, no es una cuestión de... O sea, estamos poniendo en contexto todo, analizándolo todo, entonces viene una batería de ideas, ¿no? De cosas. Pero lo siento, sí. O sea que como se nota que... Por mi ¿Pero parte... qué sería? ¿De China? ¿O de qué...? No, claro, de China... Monroe. Sí, la doctrina Monroe era para que explicase, pero ahora me refiero a China, el papel que tiene China ahora respecto a lo que ha hecho Estados Unidos. Si va a hacer algo... China está siendo muchísimo más inteligente que Estados Unidos. O sea, es que ves chinos por todos lados. Ya veremos. A mí lo que me extraña es que China esté tan callada. Me extraña y me sorprende y me llama la atención. Yo lo que veo, yo lo que siento... algo de China. Bueno, pues venga, adelante, Rocky.
Vale, sí, yo creo que lo que has preguntado, el papel de China, yo creo que el papel de China en todo esto que está pasando, justo acaba de decir Óscar, me sorprende el silencio de China. Pues a mí no me sorprende. China es así. China tiene una tradición milenaria de que no mira mucho hacia adentro de su país, mira mucho hacia adentro de sus fronteras, prioriza el bienestar de su gente y de lo que tiene dentro por encima de lo que sería el derecho internacional o de cualquier política internacional, geopolítica, que no les afecte directamente a ellos. Si, por ejemplo, el tema de los aranceles, cuando pasó lo de los aranceles, ahí sí que pudimos ver a una China más agresiva, mucho más beligerante con todos los temas, porque no iban a permitir que su soberanía económica fuera pisoteada como sí fue la de Europa con el tema de los aranceles, y automáticamente, según que Estados Unidos le aplicaba unos aranceles, China le aplicaba los mismos aranceles hacia el lado contrario. Ahí sí que lo podíamos ver. Incluso llegaron a tener ciertas intervenciones más militaristas, tampoco nos vamos a dejar pisar. Aquí tenemos el ejército en número mayor del mundo, también tenemos armas nucleares, no nos da miedo a nadie, China no tiene miedo a nadie y China no se va a callar nunca. ¿Cuándo les afecta a ellos? Por ejemplo, en la cuestión palestina, podemos ver que con todo el tema del genocidio, China lo condena, obviamente, condena al Estado genocida de Israel, pero no entra más allá de ahí. O sea, a China le viene muy lejos todo esto de Occidente, es un tema en el que nunca se ha metido, y más allá de Taiwán, dudo mucho que veamos a China hacer algún tipo de intervención mientras no perjudique a sus intereses. No estaríamos hablando del caso de Estados Unidos, que te puede llegar a hacer cualquier burrada con tal de demostrar que tiene poder, que tiene la hegemonía armamentística, que tiene la hegemonía en política mundial, que puede influir con cualquier tipo de acción militar, cultural, de cualquier tipo en todo el mundo. China es diferente. China no va a entrar a esto. China, yo creo que mientras no le toques lo suyo, no se va a meter. No es como Rusia. Son antiimperialistas, sobre todo del Estado de Estados Unidos, sobre todo del imperialismo estadounidense. Son ese tipo de antiimperialistas, pero no son como Rusia, no son como Putin. O sea, Xi Jinping nunca va a hacer el tipo de intervenciones incendiarias que hace Putin, diciendo barrabasadas de Estados Unidos, amenazando, haciendo demostraciones de cuidadito con nosotros que seguimos siendo una potencia, como hace Rusia. No es tan beligerante como Rusia, mientras no les toque sus intereses. Por eso, a mí no me sorprende nada el silencio de China. Sí te va a salir, te va a condenar y te va a decir esto está muy mal. Con lo de Venezuela sí se han puesto un poco más tontos porque, claro, lo que quiere Estados Unidos es controlar ellos el petróleo y de esa forma encarecérselo a China, que es uno de los principales compradores del petróleo venezolano. Y ahí sí que te entra más, pero si os fijáis siempre sigue el mismo patrón. Si no toca lo suyo, directamente lo condena, te puede llegar a decir que el derecho internacional, porque también han hecho varias intervenciones de ese tipo en organismos internacionales como la ONU, el derecho internacional es importante, Donald Trump se está saltando todo el derecho internacional, pero no van a ir más allá. O sea, no van a mandar, por ejemplo, un contingente del ejército chino al Caribe para confrontar directamente a Estados Unidos, ni va a pasar nada. Entonces, creo que el silencio de China no es, para mí no es sorpresa, porque no estamos hablando, es que también hay mucha peña que piensa que China es una especie de nueva URSS que va a confrontar directamente a Estados Unidos. China confronta de otras maneras. China te confronta comprándote la deuda, te confronta poniendo la pasta en tu país, básicamente. China te pone la pasta para construir infraestructuras, para construir puentes y que luego tú comercies con ellos. Esa es la forma en la que va a intervenir China. China no le va a mandar misiles a Estados Unidos, ni le va a mandar armas nucleares a Venezuela para asustar a Estados Unidos, ni cosas de ese tipo. Yo creo que quien espere eso va a acabar muy decepcionado con China, porque China no lo va a hacer, no va a reaccionar de esa forma. Es otro tipo de país y creo que el papel de China en todo esto va a ser bastante discreto hasta que
les toque su interés, que les acabará tocando el interés, porque al final Estados Unidos todo esto lo está haciendo para que China no les coja en la carrera económica. Yo creo que eso es inevitable, pero Estados Unidos va a hacer todo lo posible. Es el imperio herido que a punto de caer mete los últimos zarpazos y se puede llevar por delante a mucha gente, a muchos estados, entre ellos el estado chino, y ahí será cuando reaccione. Pero de normal, con lo que estamos viendo, más allá de condenas y de apelar al derecho internacional, no creo, dudo muchísimo que haga nada. Si exceptuamos Taiwán. Taiwán sí que puede, creo que ha dicho antes el compañero Naún, que con Taiwán pueden tener la paciencia necesaria para que se retracte y vuelva a otro tipo de posiciones. Sí, también es probable, pero si tuviese que jugarme dinero a una carta de intervencionismo de China, diría que únicamente va a ser en Taiwán y en ningún sitio más. Creo que en ningún sitio más va a intentar intervenir nunca, porque no está en su política, no está en su historia y no está en su idea de cómo se hace un país. Yo sobre China también estoy de acuerdo con Rocky, que no me sorprende, pues eso, que no haya movido ficha, por así decirlo, en este tema y en tantos otros. No creo que no es que no haya movido fichas, sino que no son las fichas a las que estamos acostumbrados. Es mi sensación. O sea, yo creo que hay formas de imponerse. Sí que creo que China es imperialista y que quiere expandir su imperio. O sea, eso sí que lo creo. Pero no lo hace de una forma beligerante o a través de la guerra como lo puede hacer Estados Unidos. Estados Unidos desde siempre se ha expandido de forma bélica. Se ha expandido, pues, subvención a la oposición más radical de aquí, luego tengo el control y me meto con las armas, y pues lo que acaba de pasar en Venezuela y lleva pasando en Latinoamérica pues todo el siglo XX y el XXI. Bueno, la mitad del siglo XX y parte del XXI. Entonces yo creo que China sí que respeta más que Estados Unidos las soberanías de otros países, las soberanías internacionales, a excepción, pues eso, de territorios como Taiwán o cosas que históricamente, culturalmente consideran que es parte de su territorio, entonces ahí sí se meten de otra forma, pero en las cuestiones de Occidente y demás, ellos se están imponiendo de forma económica. Hay formas de imponerte militarmente, como hace Estados Unidos, culturalmente, que también lo hace Estados Unidos a través del cine y muchas otras cosas. O sea, todos tenemos la cultura estadounidense metida en todas partes a través del cine y demás cosas. Entonces, yo creo que China, y eso lo ve Estados Unidos para mí, ya ha ganado la hegemonía económica del mundo. Ya tiene esa parte ganada. Entonces, el conseguir expandir su imperio, el conseguir ganar todo lo demás, para China es sentarse y esperar. ¿Sabes? No hace falta que se meta en las guerras de Estados Unidos. Y Estados Unidos, que sabe que ya no va a ganar la batalla económica, que hasta ahora tenía la hegemonía de Estados Unidos, ya ve que la ha perdido. Yo creo que ya la ha perdido o puede estar perdiéndola. Y donde todavía dice, todavía puedo ganar a China o vencer a China de forma militar. Todavía militarmente estamos por encima o tenemos la hegemonía militar en el mundo. Entonces yo creo que viene dando patadas al avispero para provocar reacciones en China. Ucrania fue una, Venezuela es otra. Yo creo que está intentando provocar para que se meta militarmente China y poder intentar hacer un conflicto armado ya como la Segunda Guerra Mundial, pero la Tercera Guerra Mundial, en vez de que ahora mismo es más económico todavía, es una Tercera Guerra Mundial más económica, pues yo creo que Estados Unidos está intentando convertir esta guerra todavía económica mundial en una guerra armada mundial en la que cree que puede volver a conseguir su hegemonía. Es mi sensación. Y yo creo que China es más inteligente que todo esto y diciendo, si yo solo tengo que sentarme y esperar y ganarte, o sea, no hace falta que me meta en tus tonterías. Entonces, como dice Rocky, se mete cuando le toca la soberanía de China. Me vas a poner aranceles a mí, te vas a cagar. Que me vas a impedir que yo comercie libremente con otro país como Venezuela, pues me meto, que no sé qué. Y la forma de que hace China para expandirse es invertir en infraestructuras en otros países, como en África, en Latinoamérica, para que esos países, de forma natural, comercien con China. Y así es como se enriquece China, como tiene, como habéis dicho, el 80% del control de las tierras raras. O sea, yo creo que es una forma más inteligente, más efectiva a día de hoy, que a través del ejército y de las guerras. Porque Estados Unidos, yo creo que, o sea, antes le funcionaba mejor. Yo también creo un poco con lo que se ha hablado hasta ahora, lo que se ha hablado antes, Naud, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, durante todo el periodo de la Guerra Fría, la excusa para meterte en Latinoamérica a coger el patio de atrás, a coger todos los recursos, era huye el comunismo, qué miedo del comunismo, necesitamos meternos a combatir todos los gobiernos comunistas, ya sean socialistas, de izquierdas, pero aquí viene el comunismo, hay que meternos, y con eso es con lo que se metían.
Con la caída del muro de Berlín, esa excusa dejó de valer un poco, la gente estaba cansada de guerras y querían empezar un proceso de lavado de cara y empezaron pues con, pues eso, en vez de dictaduras militares, dictaduras neoliberales con lo que se había experimentado en Chile y demás, y empezaron otra tanda. Y ahora que, como tú has dicho, en 2000, en principios de los 2000, las 2 primeras décadas de los 2000, ha habido un auge de izquierdas y de ideología, de cambio de ideología en Latinoamérica, pues otra vez tienen que combatir el comunismo o la izquierda. Pero también el relato, como también ha dicho Rocky, cambia. En Latinoamérica es la izquierda, que empobrece todo y lo hace todo mal. En Oriente Medio es el terrorismo, pero tienen sus pequeños relatos para entrar hasta la cocina como les dé la gana. Entonces, creo que se está repitiendo un poco el proceso de meterse en Latinoamérica. Empezó con Venezuela, pero estoy convencido que van a venir más detrás. Desgraciadamente, bueno, Perú también lo hemos visto hace poco, Milei. O sea, está empezando a repetirse el vamos a poner dirigentes que nos dejen meter nuestras empresas y hacer lo que queramos con los recursos de Latinoamérica, y a los que no, los derribamos militarmente y nos entramos hasta la cocina como nos dé la gana. O sea, yo creo que se está repitiendo un poco ese proceso. Y ese proceso tienen ahora la excusa porque también China está creciendo. O sea, yo creo que está intimidada Estados Unidos ante el crecimiento de China y por eso es el nuevo comunismo, la nueva URSS, aunque no sea una URSS, pero es un poco la misma excusa que están utilizando. El auge de la izquierda y el miedo de que China lo venza todo es la excusa para meterse en Palestina, para meterse en Ucrania, para meterse en Venezuela, para meterse en Colombia, para meterse en lo que les dé la gana ahora otra vez. Y volver, yo creo también, para intentar ganar económicamente a China, volver a hacer lo que se hizo en Chile, con los Chicago Boys y demás, volver a intentar experimentar cosas de ideologías económicas y modelos económicos que funcionen y que puedan hacerle la batalla económica también. O sea, van a intentar en Latinoamérica volver a utilizarlo de experimento socioeconómico para luego imponerlo en Europa y en el resto de Occidente. Esa es mi sensación de lo que se está repitiendo y al mismo tiempo eso, dar patadas a los disperos a ver si China entra en la guerra militar. Y yo creo que China no va a pasar por ahí. China dice, si yo solo tengo que sentarme y esperar. Vale, ¿alguien más quiere comentar sobre esto, Conchi? Sí. Porfa, levantad la mano quien quiera participar porque os lanzo la última pregunta. Yo voy a ser muy rápida en esto, antes porque, joder, me habías pillado en frío y además siempre me pilla. A ver, lo de China, o sea, es que además ya lo estáis diciendo, tiene una política que es muy diferente a la que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Si China tiene una política de no intervención, porque no interviene dentro de los países, Estados Unidos siempre interviniendo. China siempre evita la confrontación con Estados Unidos. Estados Unidos siempre está buscando la confrontación con China. Es como lo va buscando siempre. China siempre hace la política principalmente a nivel económico y, sin embargo, Estados Unidos la hace de forma militar. Entonces, ahí es la diferencia también entre China y Estados Unidos. Y luego, que China, yo creo que ya lo estáis diciendo, tiene unos intereses estratégicos mucho más allá de si tiene litio o tiene petróleo. En realidad, tiene un trabajo de cooperación práctica, ya estás hablando de cómo, pues, de infraestructuras y demás, que es muy diferente de la política que hace Trump y Estados Unidos, que es la de ir destruyendo para luego quedarme las cenizas y ver qué es lo que hago allí, ¿no? Ya lo vimos con Palestina, cuando en medio de caídas de bombas y de masacres a familiares y a niños, estaba negociando con Israel los terrenos para montar macrocasinos, hoteles y demás allí. Es decir, es que les da exactamente igual lo que ponga y lo que haga y lo que lleven por delante para poder hacer ese tipo de trabajos. Por lo tanto, claro, comparar China y Estados Unidos a nivel político es radicalmente diferente. O sea, así como antes decía, Estados Unidos no se dedica a hacer política, sino que se dedica a avasallar constantemente. China está haciendo una política y una estrategia muy amplia que va muchísimo más allá y que además no le interesa estar a la gente en contra de China, que eso es lo que sí que le da igual a Estados Unidos. Y por otra, ya dejármelo decir, por favor, de verdad, yo sé que queréis. Julio, te adoro. O sea, no hay programa que no tengamos un troll. De verdad. Gracias. Yo, a mis compañeros a lo mejor les preocupas. Yo te adoro. Eres capullo, normal y fantástico. Y por eso te adoro. Tú sigues insultando que nosotros nos reímos de ti.
Sixto, te adoro, ¿eh? No sepas. No, sí, Julio es que es muy fan nuestro. Vale, os voy a lanzar la última pregunta ya para ir cerrando el programa. Os pido un poco de brevedad. Empezamos contigo, Nahum, ¿vale? ¿Cuál crees que va a ser el próximo paso de Donald Trump? Ha amenazado a México, ha amenazado a Colombia, ha amenazado a Cuba, ha amenazado a todo el mundo. Pero ¿cuál crees que va a ser su próximo paso? ¿Se va a atrever a bombardear otro país y a secuestrar al presidente o la presidenta de turno? ¿Va a ir a por Groenlandia? ¿Qué va a hacer? No sé quién empieza, no sé si Alberto o... No, bueno, no sé, empieza... no sé. Alberto, sí. Empieza tú y ahora vamos. Bueno, no sé, ahora recientemente me acaban de mandar justamente de Honduras, el actual presidente me manda, es decir, lo que ha hecho el Departamento de Estado. Y ha declarado como bandas terroristas, la MS, la Salvatruch, la MS-13, la 18, los Z. Vaya. Se ha ido. Ya. No falla, ¿eh? Cada vez que tenemos Ahora. Buenas. Ahora. Se te ha ido por un momentico. No pasa nada. Bueno. Siempre que cuando se dice algo importante, siempre cae en alguien. Vale, dale. Censurándonos. Eso es parte de la estrategia que está llevando a cabo. Es decir, yo mediante ese concepto, esa cuestión de narcotráfico, acordar que los países latinoamericanos están muy vinculados con el tema del narcotráfico y la política de los países latinoamericanos, las grandes políticas, hay algunos países que han tenido y están controlados por el narcotráfico, ¿vale? Entonces, por tanto, Estados Unidos dice, bajo este mantra del narcotráfico, que nosotros tenemos un problema interno como Estado americano, los gringos tienen un problema, es decir, consumen muchas sustancias ilícitas, porque ellos son los mayores consumidores y demandantes del mundo. Entonces, es como un poco, no sé si a veces digo yo, o es que el mundo está mal, o algo nos están contando que no nos damos cuenta, pero ¿no os parece paradójico que no hay ningún gran capo americano? Pero capo, no hay un Chapo Guzmán, no hay un Pablo Escobar, no hay un Salinas, nunca. Todos son del otro lado del muro. Entonces dices tú, tío, hay algo que me estás contando que no es la realidad. ¿Cómo es posible que el narcotráfico, que tú no sepas, que cruza tanto narcotráfico? Es decir, una de las fronteras más vigiladas del mundo es la frontera del sur con México. Entonces, ¿qué va a hacer Donald Trump? Yo creo que ahorita lo que hizo con Venezuela es probar hasta dónde voy a llegar. Está tentando, ¿no? Es decir, está jugando, ¿no? Está haciendo un juego de suma cero, decimos nosotros cuando estás haciendo un análisis geoestratégico. Entonces, por tanto, si estos no me dicen nada, voy a seguir socando el tornillo. La siguiente parada, ya acordar, los países latinoamericanos, creo que del año pasado, todo este año, han tenido elecciones, en su mayoría. Y todos en su mayoría han ido hacia el otro lado, hacia el lado de Donald Trump. Donald Trump, por un lado, va a poner presidente, ya sea por intervención militar o bajo un tuit. Eso lo tenemos claro. Y ya lo ha hecho en 2 países. En Argentina con Milei, cuando no a Milei lo puso como tal, pero sino cuando Milei estaba en el control de mandato. ¿Acordáis que la izquierda había cogido y el kirchnerismo había cogido un poco de fuerza y Donald Trump desde la Casa Blanca dijo, si votáis por yo les voy a dar 200.000 millones o 20.000 millones de dólares de préstamo para que... Entonces la gente votó masivamente al partido de Milei y le ganó al kirchnerismo con una diferencia del 13%. Igualmente pasó en Honduras. Donald Trump, 72 horas antes, previas de las elecciones, me hizo un tuit que él apoyaba directamente a un presidente específico. Ahora hay elecciones, luego hubieron elecciones en Chile, que la gana el CAS, ¿vale? O sea, un personaje de muchísimo peligro, con un pasado nazi muy hitleriano, o sea, y no es escondido, es realmente, es verdad. Luego ahora hay elecciones
próximas, creo que el año que viene, o sea, el 2026, pero hay elecciones muy próximas, las de Colombia. Ahí va a intervenir. Militarmente no, pero sí va a intervenir y va a poner en juego todas aquellas trasmañas que ha utilizado la CIA durante mucho tiempo para adoctrinar y controlar la narrativa para que la izquierda en Colombia no siga gobernando con Cepeda. Entonces, por tanto, ¿qué le espera en Groenlandia? Groenlandia le tiene hambre y se lo quiere quedar. Pero aquí vamos a ver hasta dónde está de acuerdo, hasta dónde se ponen los pantalones los europeos, los líderes europeos en este concepto, ¿no? Hasta dónde lo dejan. Y luego, con México, ya amenazó con bombardear territorio mexicano, pero específicamente donde se están llevando a cabo los laboratorios de esta nueva sustancia que se llama fentanilo, ¿vale? Entonces, que ahora no necesita antes es que el narcotráfico lo van transformando y lo van haciendo ellos bastante complejo. Entonces, ahora ya no se necesita. Entonces, dice, vamos a bombardear donde se hace en el laboratorio. Resulta que el laboratorio no necesitas una habitación para hacerla. O sea, necesitas 10 metros cuadrados, una ollita y una cosita y ya podés montar el fentanilo. Entonces, ¿hacia dónde vas a ir? Entonces, también la forma como el rol de Tron es de un personaje bastante conflictivo. No sé si vosotros habéis leído Maquiavelo, El Príncipe de Maquiavelo. Leerlo y tener la osadía de cada vez que vayas leyendo un capítulo y decir, esta es la que está haciendo Trump, porque se basa básicamente en este principio de la teoría de las relaciones muy realista, ¿no? Entonces, ese concepto, Donald Trump, si quieres ver por dónde va a jugar, leer El Príncipe, pero no leer El Príncipe de hoja, ¿no? Leerlo y tener la capacidad de poder decir, esto lo está haciendo, este va por aquí, para que tengáis un poco de hacia dónde vamos a poderlo, pero el mundo está muy complejo, está muy volátil. La probabilidad de una tercera guerra mundial está muy latente. De hecho, no se habían visto estas crisis desde la crisis de los misiles de Cuba. No sé si los acordás. Rusia está mandando también sus bombarderos al Mar Caribe, al Pacífico. Todo esto, vamos a ver dónde termina, pero vamos a ver realmente qué hacemos nosotros desde Europa. Nos vamos a quedar callados, los países van a seguir callando, van a seguir otorgando que este loco vaya haciendo lo que le quiere. También, ojo, también nosotros permitimos que este loco haga lo que quiere porque en la Comisión Europea tenemos una loca, o sea, entendamos con respeto en el sentido de las mujeres que están por ahí nos escuchando, es la compañera, la señora Ursula von der Leyen, ¿no? Entonces, un personaje también de mucho peligro, muy tirada a la derecha, la ultraderecha, muy recalcitrante europea. Muchas gracias, Alberto. Sara, ¿quieres comentar algo sobre esto para cerrar el programa? Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Naum, ¿no? Porque ¿cómo vamos a pretender que se haga algo desde Europa viendo quién gobierna en Europa? Al final es muy complicado. Yo creo que tu pregunta, a lo de cuál va a ser el siguiente paso que va a tomar Donald Trump, a mí también me preocupa bastante lo que puede hacer en Colombia por las elecciones colombianas y en Groenlandia, ¿no? Porque ya lo hemos escuchado, ya ha dicho claramente que va a invadir, sea por las buenas o sea por las malas. Esto básicamente es por lo que llevamos diciendo también todo el programa, porque este señor está pudiendo hacer todo lo que le da la gana sin tener una respuesta, sin que ninguna potencia diga nada. Entonces, al final, lo único que está haciendo es eso, pues lo que le apetece con el país que le va apeteciendo. Y él va como un poquito y va viendo que nadie dice nada, nadie hace nada. Al revés, sale en ruedas de prensa, sale en las televisiones y se ríe directamente
de presidentes de otros países, burlándose de ellos, haciendo como voces. Esto es inaceptable, esto debería tener una respuesta, bueno, debería todo tener una respuesta, obviamente, pero no la tiene y él lo sabe, ¿no? Él es una persona que dentro de que no creo que a mí no me parece que esté muy cuerdo, pero no creo que sea tonto. Y lo sabe que puede hacer lo que le dé la gana y sabe que si ahora mismo le apetece invadir Groenlandia de forma pues agresiva, ¿no? O sea, ahora mismo le apetece, mañana nos podemos despertar y de repente ha podido bombardear Groenlandia y no pasa nada. Igual que nos despertamos el otro día, bueno, algunos se acostaron y ya estaba bombardeando Venezuela y ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Tiene un presidente secuestrado y no pasa nada. Lo que hemos dicho, Netanyahu se pasea por Estados Unidos y no pasa nada. Entonces, este señor lo único que se está dando cuenta es que haga lo que haga, lo puede hacer porque no pasa nada. Entonces, a mí también me preocupa bastante. Yo también creo que estamos en un momento bastante peligroso que podría llegar a ser el principio de la Tercera Guerra Mundial. Suena como muy fuerte decirlo, pero si te pones a leer un poco de historia, básicamente puedes relacionarlo y puedes ver que perfectamente podría ser el principio de la Tercera Guerra Mundial. Y es muy preocupante que la gente no, claro, al final, como vivimos en un sistema capitalista que nos ha creado, nos ha hecho pensar de forma individualista y nos crea tantos problemas personales al final a cada una de nosotras y nosotros, la vivienda, el trabajo, pues al final la gente ni siquiera se está parando a pensar en lo que está pasando más allá de sus vidas, ¿no? Porque les van a echar del trabajo mañana, porque van a perder la casa, porque no tienen casa. Entonces, eso también lo sabe Donald Trump y lo sabe también el imperialismo y todo, ¿no? Y el sistema, y al final también se valen de ello y se valen de que saben que la gente ahora mismo está muy dormida respecto a ese tema y yo creo que lo que debemos hacer es despertarla. Esta mañana hemos estado en una concentración por la soberanía de los pueblos latinoamericanos y de Colombia también por las elecciones, porque sabemos lo que se viene allí y bueno, yo la verdad que la gente no sabía por qué estábamos allí. La gente no, tú mirabas alrededor y la gente estaba ahí como, ¿qué está pasando? Entonces pienso que lo que debemos hacer es informar a la gente y salir a las calles, porque creo que estamos en un momento bastante decisivo y que si no hacemos nada al final, nuestras vidas dependen de ello. Vale, Pablo, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, vamos, yo un poco, a lo mejor es más de lo mismo, pero sí que yo pienso un poco lo que se ha dicho. Creo que el siguiente movimiento lógico es las elecciones de Colombia y no militarmente, sino interferir, pues como ha interferido siempre en las elecciones, pues financiando a la derecha, financiando a la oposición más radical, intentando pues jorobar un poco el clima para que al final la gente busque soluciones radicales en la derecha y demás. Yo es lo que creo que es el movimiento lógico. Pero también me parecía ilógico la escalada exagerada que hizo de bombardear unos cuantos pesqueros diciendo que son narcotraficantes, a de repente entrar en Caracas, bombardear Caracas y secuestrar al presidente. O sea, me parece que es una escalada tan fuerte, repentina, que no me esperaba, yo creo que no nos esperábamos nadie, que la lógica no sé hasta qué punto podemos estar con ello. O sea, creo también que normalmente Estados Unidos tiene que primero preparar la narrativa, construir un relato y demás, para luego hacer lo que quiere hacer donde quiere hacerlo, para tener la opinión pública de su lado, o mayoritaria, la opinión pública mayoritaria, pero también es lo que he dicho antes, creo que están ahora tan intimidados por el crecimiento y la posible victoria y hegemonía de China, que están un poco a la desesperada y haciendo locuras, es lo que yo creo. Entonces, pues lo lógico es que sea Colombia y se esperen a mayo a ganar una zona más de Latinoamérica, jodiendo a Petro y a los que vienen con Petro, el equipo de Petro,
y metiendo pues a un militar o metiendo a un presidente que deje entrar a las empresas estadounidenses. Creo que eso es lo lógico, pero también como está amenazando Groenlandia, lo de que han puesto por aquí de meter tropas en el norte de México, pues cualquiera de estas cosas puede. Mismamente dentro de Estados Unidos, yo creo que vamos a acabar viendo una guerra civil en Estados Unidos. Creo que están los ingredientes ya y la tensión social y las necesidades más básicas de la mayoría de la población. O sea, hay una tensión que creo que los que estamos vivos ahora vamos a acabar viendo una guerra civil en suelo americano. Entonces también es una forma también de, a la desesperada, ir aquí, ir allí, ir acá, conseguir recursos. O sea, están, yo creo que a la desesperada, en muchos casos, como también se ha comentado, es un imperio en decadencia, entonces están, o sea, van a morir matando. Y están aquí, aquí, allí, intentando levantar los muebles. No sé si lo conseguirán, ojalá que no, y acabe el capitalismo, y no sé, y lo que venga sea mejor, no sea neofeudalismo o sea algo peor. Pero es eso, yo creo que no Trump, o sea, Trump está muy loco, pero no creo que sean ideas solo de Trump. Yo creo que detrás está el Pentágono, detrás hay una estrategia, el interés nacional, como dicen los Estados Unidos. O sea, yo creo que la diferencia entre Biden y Trump es que este lo está haciendo más rápido, pero Biden ya iba moviendo fichitas para llegar a lo mismo. O sea, este es como soy un psicópata, no tengo problema en hacerlo a pasos agigantados, pero es exactamente lo mismo, la misma línea y la misma estrategia para conseguir la hegemonía de Estados Unidos. Así que, pues eso, estamos un poco en una época muy convulsa, muy jodida y se puede acelerar todo sin que nos demos cuenta. Así que yo lo que creo que hay que hacer es, más que nunca, la típica frase manida de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, pues necesitamos realmente conocer la historia de Latinoamérica, conocer la historia de todos los intervencionismos y todas las intervenciones que ha hecho Estados Unidos en otros países y ver cómo han quedado esos países, ver lo que ha pasado y pues que estemos por delante de nuestros gobiernos, como hemos estado demostrando con Palestina y con el genocidio, pues seguir y presionar a Europa para que, pues eso, se desligue de este psicópata y de este nuevo Hitler. Ese sí que es el Hitler, no Maduro. Este sí que es el nuevo Hitler del siglo XXI que nos va a llevar a, vamos, a sí, invadir mucho, 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 pero que luego acabemos como acabó Alemania también, Alemania nazi. Así que yo creo que nos toca mover ficha a la gente, a unirnos en el pueblo, a unirnos en las calles y decirle a nuestros gobiernos que por aquí no. Vale, Rocky, dime. Sí, mira, es que justo acaba de salir una noticia y como estamos aquí preguntándonos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a hacer Trump? Bueno, Trump yo creo que con lo que han dicho los compañeros y las compañeras está un poco claro lo que creemos y lo peor de todo es que seguramente acertemos. Pero Friedrich Merz nos acaba de confirmar qué va a hacer Europa. Nos lo acaba de confirmar porque Alemania propone una misión de la OTAN en el Ártico. O sea, es como, sí, claro, Donald, tú di y nosotros actuamos. Es que es una posición tan penosa y lamentable la que tiene Europa, la decadencia total de Europa, que los propios partidos como la CDU respondan de esta forma cuando históricamente han sido partidos poderosos con una fuerza soberanista bastante importante, cómo se han desmontado en cuestión de meses desde que ha entrado la administración Trump por segunda vez, cómo se ha desmontado todo, cómo se demuestra que no tienen nada de poder y esto de la misión de la OTAN en el Ártico, o sea, es que es penoso, no, lo siguiente, es lamentable el colaboracionismo que tiene Europa cuando debería ser, según para lo que se fundó, para qué servía la Unión Europea, debería ser un continente que defendiese la paz, que para eso se hizo, que defendiese el bienestar. Y lo que vemos es que Donald Trump señala a Groenlandia y a los 3 días, a las 72 horas, pues Alemania propone una misión de la OTAN en el Ártico. Es que es tan penoso y tan lamentable que no sé ni cómo calificarlo, pero fijaos que ya sabemos qué va a hacer Europa porque obviamente ya empieza el contador hacia atrás de cuánto va a tardar Macron y Pedro Sánchez y demás en decir esto me parece una gran idea y es lo que debemos hacer y además España enviará tropas y ya tendremos aquí a todos los pesaditos de Sumar y demás diciendo sí, bueno, no está mal para la soberanía, para el pueblo, y demás chorradas que suelen soltar apoyando toda esta basura. Vamos, me juego lo que queráis a que le vamos a dar la razón a Alemania y a que seguramente vamos a participar en la misión de la OTAN en el Ártico.
suponiendo que Donald Trump la acepte, porque a lo mejor coge Donald Trump y dice, misión de la OTAN en el Ártico, los cojones, la misión de la OTAN en el Ártico la voy a hacer yo, vamos a ser nosotros, vosotros ahí a lo que se os diga, es penoso. Pero mira, ya nos han respondido qué es lo que va a hacer Europa, una misión en el Ártico. Pues nada, pues a seguir bailándole el agua a este señor, a seguir dándole la razón, como hizo el primer ministro de Reino Unido, Chamberlain, como hizo con Hitler. Apareceremos con un papelito aquí, nos bajaremos del avión. Mirad, aquí me aseguran que no va a invadir ningún país más. Me ha prometido Donald que ya no va a invadir nada para los 3 meses invadir otro más. Así tiene esto una deriva que se parece tantísimo a todo lo que ha pasado en las anteriores guerras mundiales que hasta asusta. Es que va paso por paso cumpliéndose todo. Hasta tiene sus propias SA, que son el ICE. O sea, es que es lamentable y terrible, y sobre todo creo que deberíamos buscar una manera de contrarrestar todo esto, como estaba diciendo Pablo, desde el propio pueblo, porque los gobiernos no van a dar respuesta de ningún tipo, porque o bien son gobiernos socialdemócratas, que ya sabemos lo que son, que es colaboracionismo con la derecha total, o bien son gobiernos ya directamente de extrema derecha, como la señora esta italiana, como lo que se viene en Reino Unido con Reform UK y demás partiditos de extrema derecha europeos. Ya sabemos lo que se viene, y la socialdemocracia pues no va a plantar cara de ningún tipo, y creo que tiene que ser el pueblo, que la izquierda, no la socialdemocracia, que hay gente que lo confunde, la izquierda la que tiene que dar una respuesta a esto lo más rápido posible, porque esta banda de locos y de megalómanos nos van a meter en una que, ya lo dijo Einstein, no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Así que muy peligroso todo esto que está pasando y cómo Europa colabora. Vale, Óscar, ¿quieres comentar algo para terminar? Estás muteado, acuerda. Ay. No, la verdad es que ha quedado bastante claro y no tengo nada más, totalmente que estoy de acuerdo con mis compañeros y compañeras. Vale, no queda nadie más, ¿no? Os he preguntado a todos y a todas. Vale, pues vamos a cerrar el programa de aquí. Pablo iba a decir. Naún, estaremos encantados de que vengas en el próximo programa. Es una pasada escucharte. Yo creo que aquí todos y todas vamos a aprender mucho de ti, así que nada, estás invitado porque desgraciadamente vamos a tener que hablar más de esto, y así que estarás invitado siempre que quieras, esta es tu casa. A los demás, gracias por participar, y nada, y al chat, gracias, a Julio también, el pesado del pueblo, pero bueno. Así que nada, nos vemos el domingo que viene, y nada, de verdad, muchas gracias por participar. Gracias a ti, a vosotros por invitarme. Hasta luego, adiós. Gracias. Un placer enorme. Adiós.